Mario Cruz, los papás de Joaquín Cruz, que falleció el 22 de mayo. Y los quiero saludar. Gracias por su tiempo. Bienvenido. Buenos días. Buenos días, Rodrigo. Rodrigo. Sí, buen día, un gusto. Me gustaría que nos contara la historia entera de ese 22 de mayo, por favor. Yo quiero aclarar dos cosas antes de contar mi historia. La primera, que la ministra de Salud no involucre a mi hijo, que falleció de un virus sincicial, partiendo por eso. La segunda, que el director del hospital de Quilpué dijera que mi hijo fue en malas condiciones en forma pública, no fue así. Y pido que él me pida una disculpa pública también, preparando lo que él dijo, que se retracte, porque yo tengo evidencias, videos, fotos, que mi hijo no llegó en malas condiciones. Okay. Partiendo por eso. Ok, te lo entiendo muy bien. Lo voy a tratar de resumir. No sé, Gaby, si la señal a mí me está llegando más o menos, pero me gustaría que me dijeras si el aire está saliendo bien. Bueno, lo que dice Teresa es que la ministra de Salud no use a su hijo como que falleció del virus sincicial, porque no fue así. Después lo voy a explicar. Y que el director de salud del hospital de Quilpué no diga que su hijo llegó en malas condiciones, porque no fue así. ¿Es correcto eso, Tere? Así es. Ok. ¿Lo puedes explicar ahora? Tú, Teresa, o tú, Mario, ustedes se van coordinando quiénes son los que quieren hablar. El caballero que está al lado, discúlpeme, no lo ubico. ¿Quién es? A ver si lo podemos presentar para no dejarlo al aire, que la gente no sepa quién es. Yo tampoco. Por favor, discúlpeme. Hola, buenos días. Soy Carlos Cáceres, soy abogado de la familia. Carlos, un gusto. Discúlpame, discúlpame, no lo había visto en el plano. Bienvenido, un gusto. Me imagino que después vas a tener algo que decir y después te voy a incluir, obviamente, en la conversación. Yo estoy con Gema Pérez acá, doctora broncopulmonar, pediatra, que sabe mucho de esto, que obviamente también la voy a involucrar para preguntas específicas también respecto a lo que pasa. Cuéntenme ahora, después de esos dos puntos que ustedes querían clarificar, ¿qué pasó ese 22 de mayo entonces? Bueno, mi hijo despertó, lo sentí que estaba con un poco de dificultad, sí, lo debo reconocer que fue con una dificultad respiratoria. Nosotros llegamos a la unidad pediátrica de urgencia del hospital de Quilpué a las 11:36. Mi hijo fue ingresado de inmediato, le pusieron oxígeno de la nariz. La doctora lo revisó y le envió a hacer unos exámenes y una radiografía. Dentro de ese, ahora de las 12, que fueron la orden de exámenes y todo, le recetaron salbutamol. Nosotros con un auxiliar de servicio lo bajamos a Rayo, donde le tomaron su radiografía, ya estaba con un suero y le habían tomado exámenes. Estos exámenes fueron revisados a las 3:28 de la tarde, cuando el primer diagnóstico era un resfrío común. Luego, a las 4, si no me equivoco, 4:15, le revisan los exámenes diciéndome que mi hijo tenía un soplo al corazón. Cuando la doctora que estaba a cargo llama a Gustavo Frique y le dice que necesita una cámara de oxígeno más grande para su carita porque tenían una de adulto. A mi hijo no le entraba el oxígeno que correspondía. Era una de las derivaciones por la que nos iban a mandar a Gustavo Frique. Y la doctora de Viña me dice que sí, que le dice a la otra doctora de Quilpué que está en la cama UCI disponible, que tenemos que esperar la ambulancia. Mi hijo, a las 4:23, que yo hice un video, mi hermana también,
Mi hijo aún estaba apto para ser trasladado. Y yo preguntaba, ¿dónde viene la ambulancia? A las 4 que ya estaba listo el traslado a mi hijo. Y nunca llegó. Mi hijo a las 10 para las 8 hizo su primer paro cardíaco. Luego lo siguiente. La gente corría, no había el insumo necesario en ese minuto. Porque fueron minutos vitales de mi hijo para que esos remedios o los antibióticos, lo que tuvieran, era necesario tenerlo a mano. Lo entubaron recién al tercer paro cardíaco. Cuando ya estaba en el cuarto, mi hijo falleció a las 10:13 minutos. Yo estaba en una sala con mi hermana, mi marido estaba afuera. Me hicieron entrar cuando lo estaban reanimando. Ahí mismo le estaban sobando su cuerpo. Yo sentí que fue un teatro para que yo sintiera que ellos hicieron algo, que habían hecho todo lo posible con nosotros ahí mismo. Le hacían en su cuerpo, en su corazón. Ser empatía con uno. Esa imagen nunca se va a borrar. Siento que para que yo, entre comillas, me conformara, lo hiciera yo con mis manos. ¿Lo encuentra bien eso? Ay, Tere, qué duro el relato. Qué historia más trágica. Ya le voy a preguntar a la Gema por el protocolo, por lo que se hizo, que nos dé su mirada también, como mamá también. La Gema es muy sensible en estas cosas. Quiero escucharte, Mario, también, como papá, mientras Tere se tranquiliza, obviamente con lo que está viviendo. Esta pena no se les va a pasar nunca en su vida, nunca se va a olvidar. Mario, ¿hubo negligencia acá? Sí. Hola, buenos días. Buen día. Hubo una negligencia, sí, de parte de tanto el sistema SAMU de la ambulancia como parte del hospital. En ese momento, cuando a las 7:30 de la tarde, cuando mi hijo ya iba a entrar en paro, en el primero, llegaron 2 ambulancias al hospital de Quilpué, que estaban afuera. Y yo esperando, creyendo que esas ambulancias se iban a llevar a mi hijo. Y ninguna de esas 2 ambulancias tenía ni siquiera, nos dijeron a nosotros que no tenían los equipos necesarios para trasladar a mi hijo. Yo encuentro que no hay ninguna ambulancia que no tenga un equipo necesario. Todas están capacitadas para ir a trasladar a un paciente en todas las condiciones que se pueda. Mi hijo estuvo estable desde las 2:30 hasta las 4, que tenemos antecedentes. Tenemos video que él estaba estable para ser trasladado. Una pequeña cosa que ese día fue el niño que consumió cocaína. ¿Cómo? A ver, ese mismo, ¿cómo? Ese niño que consumió cocaína. Ya. El otro caso. Sí, mi hijo estuvo al lado de ese bebé y estuvieron obviamente viendo al niñito que estaba más grave en ese momento porque ya estaba con paros respiratorios y paros cardíacos, y se lo trasladaron de emergencia al Gustavo Frique. Esa misma ambulancia tenía que haber trasladado a mi hijo, en lo cual esa ambulancia nunca llegó. Y esa ambulancia se llevó la máscara necesaria para que mi hijo tuviera una oxigenación correspondiente, porque la máscara que le pusieron a mi hijo era una máscara de adulto, en el cual el oxígeno no iba a entrar al 100%. Yo entré, lo vi, lo saludé, estuve con él, vi cuando él me miró con sus ojitos como pidiéndome ayuda,
traté de calmarlo porque él agarró su tuto y lo levantó. Y en ese momento nosotros tratamos de poner la mascarilla de oxígeno para que no se le salpiara, porque debajo del mentón tenía un espacio que se salía el oxígeno. Entonces esa yo la encuentro una negligencia muy, muy grande. Tremendo, tremendo, Mario, tremendo. Gema, ¿qué pasó acá? Yo creo que es muy fuerte escuchar a los papás de Joaquín. Siempre a uno le parte el alma, porque no porque uno está acostumbrado a ver este tipo de cosas, es normal ver la muerte. Menos la muerte de un niño, y es difícil decirles algo. Yo creo que nadie va a encontrar una palabra de apoyo para ellos, y como bien decías tú, es difícil que se calmen, y menos con la angustia, con la pena, con la rabia, con la impotencia que ellos sienten. En algo estoy muy de acuerdo con Teresa, que ninguno de nosotros conoció a Joaquín. Entonces es difícil saber qué había antes. Yo le pido disculpas, pero no sé qué edad tenía, si tenía alguna enfermedad de base crónica, si había ido a sus controles sanos y antes le habían dicho que tenía este soplo cardíaco, por ejemplo, para poder entender el escenario. Nada. Su último control fue el 28/4. Porque él estaba con una alimentación complementaria, ya comenzamos a la cena. Él no presentaba nunca estuvo hospitalizado. Tuvo un resfrío en marzo, que fue tratado, yo lo vi resfriado y yo lo llevé al tiro a una clínica a que le dieran antibióticos, que le dieran los remedios que él necesitaba. Y después de marzo no tuvo nada, Teresa. De ahí directamente este mismo día en que ocurrió toda la catástrofe, ¿sola ahí tenía síntomas o ya llevaba unos días resfriados, con tos o con moquito, fiebre? Nada, él nada, ni una tos. Fue solo súbito todo en ese día. Fiebre, porque yo en mi casa no recibía visitas. Yo no lo sacaba ni siquiera al supermercado. Yo me dediqué a cuidar a mi hijo en mi casa para que no se enfermara, porque yo trabajo en un jardín y sé que los niños van enfermos. Sí, pues. Y por lo mismo yo decidí ir a un psiquiatra que me viera, porque me dio una depresión también. Y yo decía, ¿con quién dejó a mi hijo? ¿Con quién? ¿Qué pasó? Que el psiquiatra me vio tan mal para cuidar. No tenía quien me cuidara a mi hijo. Lo decidí cuidar yo. Y mi marido trabaja, yo no recibía visitas, todas las personas lo veían por foto. Hasta eso me dediqué. Entonces, yo tuve un cuidado único. Y porque yo a mi hijo, si yo lo llevé con anticipación, lo saqué en un cajón. Es terrible. Es terrible. Y lo otro, yo no he podido volver a mi casa. Yo estoy en la casa de mis papás. No he podido entrar porque están todas las cosas de mí. ¿Quién nos ayuda ahora a levantarnos? No tenemos ayuda. Salud mental no también, po. ¿Dónde está esa ayuda? Po? Estamos de brazos cruzados. Si no fuera porque mi familia reúne plata para que nosotros vamos a un psiquiatra, estamos de brazos cruzados. No hay ayuda para un papá que pierde un hijo. No. Nos sentimos desamparados, nos sentimos solos. Teresa, no puede pasar. No puede pasar. La salud mental para usted es fundamental. Hoy día es la herramienta que les va a permitir con el tiempo tratar de o intentar salir adelante. Quiero escuchar a Carlos, el abogado, una línea de abogado respecto a lo que va a pasar, a lo que van a hacer ustedes. Yo me enteré, gracias a... Ustedes me escribieron ayer también que querían salir al aire y eso yo lo agradezco mucho, independientemente que haya sido una petición. Yo lo comenté ayer, les agradezco mucho la confianza que ustedes me escribieron a mí, a mi celular, y por eso están acá. Y se los quiero agradecer de verdad, porque siento que tenían cosas que decir. Y en este país las cosas no se pueden ocultar bajo la alfombra. Entonces lo que hizo la Teresa de escribirme encontré valiosísimo. Carlos, como abogado, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Dónde están las manos legales de esto? Sí, mira, nosotros estamos preparando ya una querella criminal por el presunto delito de homicidio culposo. A mi juicio, yo creo que hay una negligencia inexcusable que terminó con la vida de Joaquín.
No quiero decir que los médicos tenían la intención de matarlo, pero la negligencia fue de tal punto que ocasionó la muerte del bebé. Hay varios hechos relacionados, por ejemplo, de que al niño a las 3 de la tarde se le hace una radiografía y se enteran de que el corazón estaba hinchado, que estaba grande. Pudieron haberlo hecho antes, si tenían la sospecha. Y esperar tantas horas una ambulancia en condiciones críticas, porque en ese momento se dan cuenta que el niño estaba crítico, y entiendo que le habían suministrado salbutamol, y por lo que algún médico por ahí me ha dicho, es contraindicado en esos casos de cardiomegalia usar salbutamol. Entonces, a mi juicio, al parecer, el problema parte por ahí. Y además lo que no me parece tampoco sensato por parte de la ministra de Salud, quiero ser súper responsable, de que haga una defensa corporativa del personal conjuntamente con el director del hospital, porque a mi juicio lo que me hubiese gustado ver es a la ministra pidiendo explicaciones, tratando de investigar, saber qué había pasado, pero no decir que el niño había fallecido por virus esencial si nosotros tenemos los documentos que indican lo contrario. Entonces, no me parece que la ministra tome partido de inmediato defendiendo al hospital, si aquí lo que tienen que hacer es investigar. Y tiene que haber responsables. Estamos hablando de un bebé fallecido. A mi juicio hay negligencia médica. Eso es lo que yo creo y eso es lo que yo voy a demostrar. Y los culpables van a tener que pagar. No digo que lo hayan querido matar, pero la negligencia fue de tal punto que provocó la muerte. Sí. Carlos, te quiero dar las gracias. Gracias como abogado por exponer este tema legal que va a seguir su camino. Sé que van a tener unas marchas también que van a hacer ustedes. Están pidiendo, obviamente, salud mental también para Teresa y para Mario. Tere, Mario, un abrazo grande. Gracias por confiar en nosotros. Y Mario, lo último que quieras decir, por favor. Aclarar con la doctora, nosotros sí llevamos a nuestro hijo, le llevamos en control sano y también lo llevamos particular. Entonces teníamos, aparte del control sano, teníamos particular el tratado de nuestro hijo, que el doctor que nos atendía de la parte particular siempre lo veía y nunca tuvo un problema bronquial. Ajá. Nunca le hicieron el asunto de la revisión con el telescopio, parece que sea. Dale. Y nunca le encontraron sonido en los pulmones, nada. Nunca. Por eso pregunto, Mario, lamentablemente yo sé que cuando a uno le toca es distinto, pero en el día a día incluso nosotros a veces lo ocupamos para la simulación clínica, el tipo de casos así. Hay niños que no han sido diagnosticados previamente con alguna cardiopatía congénita, que aguanta hasta el año de vida, 9 meses, y que caen lamentablemente en estas campañas de invierno, independiente del resultado final. Es como para que la gente lo sepa en la casa y ustedes también entiendan. A veces depende de lo rápido, de si llora nuestro niño, no escuchamos soplos, no palpamos, ¿cómo se llama?, los pulsos, porque hay cardiopatías que se sienten los pulsos distintos en todo el cuerpo, depende de muchos factores. Y a veces no nos alcanzamos a dar cuenta qué cosas hay o no. Y en campaña de invierno, aunque yo sé que lo estaban cuidando mucho y eso se nota, no solo por escuchar las palabras sentidas, sino por todo lo claro que tenían el escenario ustedes, muchas veces los que salimos a trabajar y todo traemos los virus pegados nosotros y los niños lo adquieren así rápidamente por más que estuviera con licencia en la casa. Y esos virus, o en la misma urgencia, esos mismos virus, o en los controles sanos, esos mismos virus empiezan a descompensar esa cardiopatía que no estaba diagnosticada. Y eso es lo que puede haber causado este desenlace final, independiente del manejo. Es para que entiendan qué pasó con Joaquín en lo más global. No sé qué va a pasar después, o las cosas legales las va a decir su abogado, pero es como para que la gente entienda en la casa que estas cosas tienen que estar atentos y que por supuesto hay también centros de salud que no están especializados. Hay hospitales que son clase A, otros, o sea, primarios, secundarios, terciarios, y el terciario es el que tiene todo el recurso para poder sacar de estas crisis más graves, aunque no tengamos contingencia o no. Doctora, una consulta. Si mi hijo tenía los exámenes listos, yo lo voy a poner. Mi hijo tenía los exámenes, ya había un traslado. Cuando la doctora pidió un electro, no había para hacerle un electro a mi hijo. Y ya sabían que estaba haciendo. Su corazón estaba latiendo demasiado rápido. ¿Por qué? ¿Por qué no lo llevaron? Esas son las cosas que tienen que investigar. Si, como dicen ustedes, la ambulancia de alta complejidad nunca volvió, esas respuestas las tienen que dar ellos, lamentablemente. ¿Dónde está esa ambulancia?
Porque hasta si el día es... de hoy estoy esperando un llamado del director de alguien del hospital. Nadie, una respuesta, nada. Ni un llamado, nada. Ahí está el papel, listo, su hijo nunca fue, listo. Es más, nosotros los papeles de Joaquín lo tuvimos que rescatar nosotros porque el hospital ni siquiera nos pasó esos papeles. Que era el alta de Joaco y el ingreso que él tuvo. Esos papeles los tenemos que rescatar. Nosotros. ¿Qué eran los pasajes? Nada. Bueno, vamos, 4 días, yo creo que la... 4 días en Viña para entregarlo al 5.º día porque no, en Viña estaban en protesta. ¿Lo encuentras sano eso? Imagínense. Mi hijo 4 días esperando que le hagan una autopsia porque yo no creo el diagnóstico. Ay, qué Y me lo El función también estuvo mal entendido. lo mandaron al juzgado, un montón de cosas. Una negligencia, pero terrible. Yo sé que nadie me va a devolver a mi hijo, pero nadie. Hagan lo que hagan. Pero yo voy a ser la voz de mi hijo. Porque no se va a quedar así. Se lo juro. Así nomás, Tere, así nomás tiene que ser. Y nosotros nos vamos a encargar de escuchar al director del hospital de Quilpué a ver qué dice respecto a esto. Teresa, gracias por la confianza. Mario, gracias por la confianza. Gracias por querer salir al aire con nosotros. De verdad que yo lo agradezco mucho. Carlos también, abogado. Muchas gracias por su tiempo y lo que necesiten, acá estamos al aire. Muy amable, muchas gracias. Gracias a usted.